Mi vecina me acusó de ser el padre de su hijo y me destruyó la vida por venganza. Aquel sobre amarillo no parecía una sentencia de muerte, pero lo fue. Lo recibí un martes por la mañana mientras tomaba café, pensando que sería una multa de tránsito o algún trámite del banco, pero al leer el encabezado sentí que el piso se abría bajo mis pies. Paternidad y manutención demandada por Elena Juárez. Elena era mi vecina de al lado, una mujer con la que apenas intercambiaba un buenos días en el pasillo del edificio y ahora juraba ante la ley que yo era el padre de su hijo de 2 años. No podía respirar, el corazón me latía en las sienes como un tambor de guerra porque yo nunca, jamás, había tenido un contacto íntimo con esa mujer, ni un beso, ni una caricia, absolutamente nada. Sin embargo, ella no solo me estaba demandando, sino que había construido una telaraña de mentiras tan perfecta que, antes de que pudiera decir esto es un error, mi mundo entero se desmoronó. Elena no buscaba justicia, buscaba destruirme, y lo que siguió fue un descenso al mismísimo infierno donde perdí todo lo que me definía como hombre, como hijo y como profesional. Elena era una mujer que siempre me había parecido extraña, pero inofensiva. Vivía en el 4B, justo frente a mi puerta en ese edificio de clase media donde todos intentamos aparentar que nos va bien. Ella siempre me miraba de una forma que me incomodaba, una mezcla de admiración y envidia, quizás porque yo tenía una vida que ella quería, un buen puesto como analista financiero, un departamento remodelado y a Vanessa, mi novia de 3 años, con quien planeaba casarme. Nunca imaginé que esa mirada era en realidad un cálculo frío de cómo arrebatarme todo. El día que llegó la citación, Vanessa estaba conmigo. Ella leyó el papel por encima de mi hombro y su expresión cambió de la confusión al asco en menos de 3 segundos. Intenté explicarle, le juré por mi vida que esa mujer estaba loca, que yo apenas sabía su nombre completo, pero Elena había sido meticulosa. Antes de poner la demanda, se encargó de sembrar la duda en el edificio y en redes sociales. Había tomado fotos mías desde su ventana mientras yo jugaba con el perro en el parque, pero las había editado o encuadrado de tal forma que parecía que yo estaba mirando a su hijo con nostalgia o que estábamos en el mismo círculo familiar. Vanessa no quiso escuchar razones. Donde hay humo, hay fuego, Carlos, me gritó mientras lanzaba su anillo de compromiso al suelo. Me dolió más el sonido del metal golpeando el piso que cualquier insulto. Ella, la mujer que se suponía que me conocía mejor que nadie, me abandonó en el momento en que la mentira de una extraña tocó nuestra puerta. No pasaron ni 24 horas cuando mi madre me llamó llorando desde nuestra ciudad natal. Elena le había enviado mensajes por Facebook, fotos trucadas de supuestas conversaciones de WhatsApp donde yo aceptaba mi responsabilidad pero decía que no quería dejar a mi novia. Eran capturas de pantalla falsas, creadas con alguna aplicación, pero para mis padres, que son de una generación donde la palabra escrita es ley, yo era un monstruo. No te criamos para ser un cobarde que abandona a su propia sangre, me dijo mi padre con una voz cargada de una decepción tan profunda que sentí que me asfixiaba. No importó cuánto jurara, cuánto llorara, mi familia me dio la espalda. Me sentí como un leproso en mi propia casa. Y como si no fuera suficiente, el chisme llegó a mi oficina. Elena se presentó en la recepción con el niño en brazos, llorando y pidiendo hablar conmigo porque el bebé no tiene que comer. Mi jefe, un hombre que cuidaba la imagen de la empresa por encima de todo, me llamó a su despacho esa misma tarde. No hubo investigación, no hubo presunción de inocencia. Me despidieron bajo el argumento de comportamiento poco ético que afecta la reputación de la firma. En menos de una semana, pasé de ser un hombre exitoso con planes de boda a ser un paria social, sin trabajo, sin pareja y repudiado por mi propia sangre. Me quedé solo en mi departamento, escuchando los gritos del bebé de Elena a través de la pared, preguntándome por qué. ¿Por qué a mí? ¿Qué le había hecho yo a esa mujer para que decidiera ejecutarme socialmente de esa manera? La depresión me golpeó como un mazo. Hubo días en los que no me levantaba de la cama, donde el silencio de mi teléfono era el recordatorio constante de que para el mundo yo ya no existía, o peor aún, existía solo como el villano de una historia mal contada. La gente del barrio me señalaba. El señor de la tienda, que antes me guardaba el pan fresco, ahora me atendía con desprecio, sin mirarme a los ojos. Las señoras del edificio murmuraban a mis espaldas cuando me veían pasar. El aislamiento era infernal, una tortura psicológica que te hace dudar de tu propia cordura. Llegué a mirarme al espejo y preguntarme si acaso tenía lagunas mentales, si de verdad era posible que hubiera hecho algo así y lo hubiera olvidado. Pero no, la lógica siempre volvía, yo no conocía a esa mujer más allá de la cortesía básica. Era una víctima de un plan orquestado con una malicia que yo no alcanzaba a comprender. Cuando toqué fondo, cuando ya no me quedaba ni orgullo ni lágrimas, una chispa de rabia se encendió en mi pecho. No podía dejar que ella ganara. No podía permitir que una mentira fuera el epitafio de mi vida. Con los últimos ahorros que me quedaban, busqué a un abogado.
No pude pagar a uno de los grandes bufetes que solía frecuentar la empresa, así que terminé en el despacho de un abogado joven, ambicioso y un poco descuidado llamado Marcos. Él fue el único que me miró y me dijo, si lo que dices es verdad, vamos a quemar su mundo con la verdad. Marcos me explicó que Elena no solo buscaba dinero, buscaba una validación que su vida patética no le daba. Ella había tenido una relación con un tipo que la abandonó apenas supo del embarazo, un tipo que, según supimos después, tenía un parecido físico vago conmigo, al menos en la estructura ósea y el color de cabello. Ella decidió que, en lugar de perseguir a un fantasma que no tenía nada, era más fácil encajarle el hijo al vecino rico que siempre parecía tener la vida resuelta. Fue un acto de parasitismo social llevado al extremo criminal. El proceso legal fue una pesadilla de lentitud y humillación. Cada vez que iba al juzgado, Elena se presentaba con el niño, vestida con ropa humilde, fingiendo ser una madre desesperada. Los testigos que presentó eran personas del edificio a las que ella les había lavado el cerebro o, en algunos casos, directamente les había pagado con promesas de que cuando ganara la demanda, habría para todos. Ver a mis vecinos mentir bajo juramento, diciendo que nos habían visto entrar juntos al departamento o que me habían escuchado discutir con ella sobre el embarazo, fue una de las experiencias más amargas de mi vida. Me di cuenta de que la verdad no le importa a nadie cuando el chisme es más entretenido. Sin embargo, Marcos tenía unas bajo la manga, la ciencia no miente y las huellas digitales tampoco. Primero, solicitamos una prueba de ADN de carácter urgente y obligatorio. Elena intentó retrasarla por todos los medios, alegando que el niño estaba enfermo, que ella tenía ataques de pánico, que yo era peligroso y que temía que yo manipulara los resultados. El juez, aunque inicialmente parecía inclinado hacia ella por su papel de víctima, empezó a sospechar ante tantas evasivas. Mientras esperábamos la fecha de la prueba, Marcos contrató a un perito informático. Analizaron las capturas de pantalla que Elena había usado para convencer a mi familia y a mi empresa. El resultado fue contundente, eran montajes burdos hechos con un software básico. Las horas de los mensajes no coincidían con los registros de los servidores de la compañía telefónica, y las fotos donde supuestamente aparecíamos juntos en situaciones íntimas resultaron ser ediciones donde habían pegado mi cara sobre el cuerpo de otro hombre. El nivel de obsesión de esta mujer era aterrador, tenía carpetas enteras en su computadora con fotos mías tomadas a escondidas durante meses. El día que finalmente nos tomaron las muestras de ADN, Elena no me miró ni una sola vez. Estaba pálida, temblaba, pero seguía manteniendo su máscara de dignidad frente a los funcionarios. Yo, en cambio, sentía una paz fría. Ya no tenía miedo. Ya lo había perdido todo, así que lo único que me quedaba era la satisfacción de ver cómo su castillo de naipes empezaba a tambalearse. Pasaron 2 semanas eternas hasta que llegaron los resultados. Recuerdo el despacho del juez, el olor a papel viejo y el zumbido de un ventilador destartalado. El juez abrió el sobre con una lentitud que me pareció criminal. Leyó el documento en silencio, se acomodó las gafas y luego miró a Elena. Señora Juárez, el resultado de la prueba de exclusión de paternidad es del 99.99% negativo. El señor Carlos no es el padre de su hijo. En ese momento, Elena estalló. No en llanto de arrepentimiento, sino en un ataque de histeria gritando que el laboratorio estaba comprado, que yo había usado mis influencias, cuales, si estaba desempleado y arruinado, para alterar los resultados. Fue patético. Pero la justicia, aunque lenta, es implacable cuando se siente burlada. Marcos no se detuvo ahí. Presentamos las pruebas de las falsificaciones de mensajes y los testimonios comprados. La contrademanda por difamación, fraude procesal y daños y perjuicios fue devastadora. El juez no solo desestimó su demanda, sino que ordenó que se abriera una investigación penal contra ella por falso testimonio y fraude. Además, fue obligada a retractarse públicamente. El barrio que tanto me había señalado recibió una carta legal que Elena tuvo que publicar en el tablero de anuncios del edificio y en sus redes sociales, admitiendo que todo había sido una invención. Pero para mí, el daño ya estaba hecho. Vanessa intentó buscarme cuando supo la noticia. Me envió mensajes interminables diciendo que había sido una víctima de las circunstancias y que quería que lo intentáramos de nuevo. La bloqueé sin decir una palabra. Mi familia intentó organizar una cena de reconciliación. No fui. No podía olvidar cómo me miraron cuando más los necesité. La traición de los extraños duele, pero la de los tuyos te cambia el ADN del alma. Me quedé en ese departamento un mes más, solo para saborear mi victoria mientras veía a Elena ser evitada por todos. Ahora ella era la paria. La gente que antes me miraba con asco, ahora bajaba la cabeza cuando me cruzaba en el pasillo. Pero yo ya no quería estar ahí. Tenía que reconstruirme, pero ya no quería ser el analista financiero aburrido que seguía las reglas.
Durante los meses de aislamiento, para no volverme loco, había empezado a grabar videos con mi teléfono. Al principio eran solo desahogos, pero luego empecé a usar el humor negro para contar lo absurdo de mi situación. Cómo sobrevivir a una demanda de paternidad falsa sin morir en el intento, fue el título de mi primer video viral. Para mi sorpresa, la gente conectó con mi dolor y con mi ironía. El canal empezó a crecer de forma explosiva. Resulta que hay miles de personas ahí fuera que han sido víctimas de injusticias, de chismes o de familiares tóxicos, y ver a alguien que salió del hoyo con la frente en alto les daba esperanza. Lo que empezó como una terapia se convirtió en mi nueva carrera. Empecé a usar mis conocimientos financieros para enseñar a la gente a proteger sus activos y su reputación, mezclándolo con comedia sobre las tragedias de la vida. Hoy, 2 años después de aquel sobre amarillo, vivo en una ciudad diferente, en una casa que compré con el fruto de mi propio contenido y mis sponsors. Mi comunidad en redes sociales es mi verdadera familia, ellos me apoyaron cuando no tenía a nadie, aunque solo nos conociéramos a través de una pantalla. Tengo un equipo de trabajo que confía en mí y una paz mental que no cambiaría por nada del mundo. ¿Y qué pasó con Elena? Bueno, el karma tiene un sentido del humor muy fino. Perdió la custodia parcial de su hijo debido a que se demostró su inestabilidad mental y sus antecedentes de fraude en el juicio. Se quedó sola, cargando con deudas legales que no podrá pagar en 3 vidas y el desprecio de un barrio que no olvida a quien los hizo quedar como tontos. Se mudó a un cuarto rentado en las afueras, huyendo de su propia sombra. Vanessa, por su parte, sigue saltando de relación en relación, enviándome correos de vez en cuando que terminan directamente en mi carpeta de spam. A veces, por la noche, miro mis antiguos títulos universitarios y las fotos de mi antigua vida. Siento nostalgia, pero no por las personas, sino por la inocencia que perdí. Sin embargo, luego veo mi presente. Veo los miles de mensajes de personas a las que he ayudado a superar sus propios baches y sonrío. La mentira de Elena pretendía enterrarme, pero no sabía que yo era una semilla. Me quitaron todo lo que tenía para obligarme a convertirme en todo lo que siempre quise ser. Hoy vivo mi mejor vida con paz y libertad, mientras ellos cargan con lo que sembraron. Cada vez que recuerdo el juicio, ya no siento el nudo en el estómago, solo una profunda gratitud por la lección de haber descubierto quién es quién en mi vida. El dolor fue el combustible, pero la verdad fue el motor que me trajo hasta aquí. Y aunque el camino fue sangriento y solitario, el destino final valió cada gota de amargura. ¿Alguna vez un familiar te traicionó por dinero o secretos? Cuéntame en comentarios, tu historia podría ser la próxima. Hay historias que duelen y otras que sanan. Síguenos para más relatos como este.